Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Carla Calvi, ella es psicóloga especializada en tanatología. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien, muy bien. Carla, contame, ¿qué es la tanatología? Tanatología es el estudio de la muerte, es la ciencia de la muerte. Tana viene del dios Tánatos y tología es el estudio, ¿no?, de la muerte. Y una psicóloga que trabaja el tema de la tanatología, ¿a qué se dedica? En realidad hay varias ramas sobre la tanatología, está la tanatología forense y clínica. Yo me dedico a la clínica, que es el acompañamiento a personas a morir y el tránsito del duelo después, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo con una persona que se sabe que va a morir? Todos sabemos que vamos a morir en algún momento, pero para algunas personas es más certeros, tal vez. ¿Cómo es ese acompañamiento? Bien, el acompañamiento tiene que ver, yo particularmente trabajo con niños y con adolescentes, no con adultos, entonces se hace un acompañamiento a nivel familiar. Se trabaja con toda la familia para que poco a poco se vaya naturalizando la situación por la cual hay que transitar y asimilando todo lo que esa enfermedad va generando, tanto en la familia como en la persona que está enferma, ¿no? Y cómo abordar ese último tiempo. Por ejemplo, cómo decírselo a los hermanos, a los hermanitos, qué es lo que está pasando, explicárselo, cómo abordar el momento de la muerte, para que sea de una forma saludable, porque hay muchas situaciones que después de, en la forma en que se comunicó esa muerte y demás, a veces es más traumático que el hecho en sí. Entonces es que todas esas situaciones que son muy difíciles, que sean bien tratadas saludablemente, de la mejor manera. Cuesta un montón, pero bueno, es un acompañamiento sobre ese último proceso, que a veces se comienza un año antes o se comienza a veces cuando aparece el diagnóstico y no se sabe si esa enfermedad va a ser terminal o no. Entonces, hoy por hoy, por suerte, gracias a la ciencia, todo lo que tiene que ver con cáncer en niños y demás, lograron una evolución muy grande, entonces no tenemos tantos casos terminales en sí. Pero bueno, de todos modos es un proceso sumamente difícil para las familias porque el miedo es algo permanente, entonces es complejo. Y ese miedo, ¿hay miedos comunes? ¿Detectás algún patrón, alguna consulta que se repita en tus pacientes e incluso en los familiares a los que acompañás? Mira, ahí está el miedo de los padres, de los hermanos y de la personita, la enferma en sí, ¿sí? Lo que es común, por supuesto, en los padres es la desesperación, por supuesto. Es el no poder tomar decisiones muy claras porque el miedo a la pérdida es muy grande, ¿sí? Y también es cierto que socialmente estamos absolutamente desinformados de qué es lo mejor que podemos hacer ante esa situación. Entonces hacemos lo que podemos y lo vamos viviendo como podemos. Me pasa siempre en el consultorio que muchas veces llegan familias a trabajar el duelo después cuando no los conocí antes, ¿no? Entonces, él me dice, bueno, pero yo no sabía que esto era así. Entonces, bueno, es esto, ¿no? La desinformación creo que es muy importante informarla, o sea, cubrir eso. Con respecto a los niños y a los adolescentes, ellos son mágicos, digo yo, porque tienen una pureza y una cercanía a la muerte que los adultos ya no tenemos. A medida que vamos creciendo la vamos perdiendo. Entonces, para ellos es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Ellos lo asimilan antes, lo saben antes, lo intuyen antes. Y el patrón común que sucede en ellos, que es lo que hay que tratar de evitar, es ellos querer cuidar a la familia. Normalmente el niño y el adolescente enfermo se pone en un lugar en el cual quiere que todos estén bien. Y esfuerza, ¿sí?, su psiquis y sus emociones para que los demás estén bien cuando es él el que está enfermo. Eso pasa mucho con el niño y con el adolescente. Y con los hermanos, que soy una gran defensora de los hermanos en duelo, son los que quedan a veces sin querer abandonados. De alguna manera es como el que queda boyando, si me permiten esa palabra por ahí, porque bueno, no importa, él está bien. Hay que poner toda la atención en el niño o el adolescente que está enfermo. Y no es lo mejor para nadie, porque el niño que está enfermo y que está en esa situación siente que le está quitando algo a su hermano
el hermano que está en esa situación siente que él no es importante en esa situación. Son estas cositas que después, al momento de la muerte, florecen. Yo siempre digo lo mismo, la muerte desnuda, deja todo expuesto, lo que sucede en una familia y en un ámbito familiar, y bueno, y todo se hace más difícil y a veces podemos evitar no agregar más dolor en el dolor. Se habla de las etapas del duelo. Sí. ¿Cómo es eso? Son 5 etapas que pueden suceder o no, ¿sí? La primera etapa es la negación, luego viene la negación, ¿no? La típica de esto no puede ser, no me pasa a mí. Hay personas que quedan en esa etapa toda la vida, negando la situación, que no aceptan la realidad de la ausencia de esa persona. Después tenemos la etapa del enojo o la ira, que es la muy común, ¿no? Es enojarse con la vida, con la familia, con la religión que cada uno tenga, con el médico, con todo. Enojarse, estar muy irascible, porque justamente es una gran frustración. Entonces, detrás de la frustración siempre aparece el enojo. Y son etapas que hay que vivirlas y hay que transitarlas. El duelo se transita, no se supera. Esto que se tengo que superar esta muerte, no se supera nada, se transita esa situación. Después está en los libros, la tercera etapa dice depresión. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque se vincula con todo lo que tiene que ver con lo psiquiátrico y no es así siempre, a veces sí, pero es la etapa de angustia profunda. Esa es la etapa más importante para mí, porque es la etapa en donde nos conectamos realmente con el vacío, realmente con la ausencia, realmente con todo aquello que ya no va a suceder nunca más, con todo aquello que es irreversible. Cuando logramos llegar a esa etapa y transitarla, no nos queda otra que comenzar a subir. Y aparece la etapa de la culpa y el perdón, llamativamente, ¿no? Es donde nos empezamos a sentir culpables a veces de estar vivos, ¿sí? Culpables de no haber dicho, no haber hecho, no haber puesto. Normalmente las culpas las sentimos como sumamente reales y profundas, pero en la realidad son normalmente absurdas, ¿sí? Pero hay que lograr darnos cuenta de eso. Y después la última etapa, que es la aceptación, es aceptar todo este proceso para volver a tener una nueva vida cotidiana. Para eso necesitamos tiempo y predisposición. Y en esa aceptación, digamos, ¿cómo entra en juego el tema del olvido? ¿Hasta qué punto pienso yo, hasta qué punto es sano, aconsejable o no, tratar de soltar o tratar de ir dejando atrás a esa persona que se fue o a eso que murió? Tal cual. Mira, el olvido y el soltar no tienen nada que ver entre ellos, en definitiva. La palabra soltar está muy de moda, ¿no? Sí. Y me fácil decir soltar, ¿y qué es soltar? En realidad es dejar ir lo que yo deseo que suceda, que no va a suceder porque esa persona se fue. Yo en mi trabajo nunca aconsejo, y de hecho mi trabajo está basado en recordar y hacer presente la vida vivida y compartida con esa persona, ¿sí? Mi trabajo está basado en eso, en que valoremos y en que nos quedemos con todo lo que sí tenemos, con todo lo que sí tuvimos y no con todo lo que querríamos tener, ¿sí? En mi consultorio están prohibidos el hubiera, pero si hubiese, pero si estaría, no, porque no está, no hay manera de que eso suceda. Entonces, cuando decimos soltar, es soltar expectativas que son absolutamente imposibles que se realicen. No olvidar ni soltar a la persona, porque la persona en el solo hecho de morir ya se fue. No hay nada nuevo para hacer ahí. Pero sí soltar todo aquello que yo quería que sucediera con esa persona en mi vida. Desde verlo crecer, desde casarme, de un montón de cosas. Entonces, esto es soltar las expectativas, es soltar todo aquello que yo quisiera que estuviera pasando y la muerte me lo quitó. Y no es así. Todos vamos a morir. La muerte no nos quita nada. La muerte simplemente nos pone en situación de la realidad que vivimos la humanidad, es que morimos. También hay algo, no sé si es propio de los argentinos, de los latinoamericanos, digamos, de alguna visión cultural, que es mi pareja, mi novio, esta cosa de la propiedad, ¿no? Totalmente. No sé si es algo cultural que tiene que ver también con esto de, bueno, soltar las expectativas. Bueno, los latinoamericanos somos sumamente apegados, ¿sí? Siempre digo cuando voy a España, a la universidad y demás, es otro mundo. Las mamás son mucho más fáciles para trabajar, porque
en Europa y en Estados Unidos los hijos a los 16, 17 años parten y crecen sabiendo que van a partir en esas épocas. Nosotros no, los latinos somos apegados, muy apegados. Entonces eso hace que nos apropiemos de situaciones en las cuales no es real. Y ese apego es lo que genera que suframos mucho más, porque en realidad nos apropiamos de cosas o de vidas que no nos pertenecen, ¿no? Esto es mío y nadie más lo puede tocar, esto es mío. Las latinoamericanos, esto pasa mucho con nosotros, la mamá, esto de si yo estoy, todo va a estar bien. Y está buenísimo, claro que sí, que una mamá, un hijo puede brindarle muchísimo bienestar, pero de ahí a magia hay una distancia, ¿no? Y nosotros tenemos mucho pensamiento mágico de que yo tenía que salvarlo y no pude hacer nada, y eso no está en nuestras manos. Y bueno, y también hablando un poco de esto de la mirada cultural, ¿cómo entran en juego las creencias, las religiones, que digamos por mucho tiempo han sido como el reaseguro contra la muerte? Es como que daba cierto alivio a ese miedo, al terror de qué es lo que pasa después, es tal vez la fantasía del más allá. Claro, con las religiones hay todo un tema. Yo respeto mucho las creencias de cada uno de los pacientes y trabajo el duelo sobre la creencia que cada paciente tenga. Eso es algo que no me meto, los acompaño en lo que cada religión hace. Pero hay una realidad, para ser honesta, que la religión nos complica mucho al momento en que aparece una enfermedad o que aparece la muerte, porque la religión también nos promete que eso no va a pasar. Y no es cierto, ¿no? Con todo el respeto a todas las religiones, eso no es cierto, eso sí va a pasar. Y va a pasar cuando vaya a pasar. No, o sea, esto de si sos bueno, en si te va a pasar, no va a pasar nada, vas a estar a salvo. Y por supuesto que el ser humano tiene tanto miedo a morir, que el estar a salvo significa no me voy a morir. Entonces nos pone en una situación, nos promete algo que no va a cumplir. Ninguna religión nos puede prometer eso, sin embargo pasa. No solo es el reaseguro del después, sino que es el durante. Cuando pasa esto, por eso el enojo en el duelo siempre es contra la religión que están practicando. Porque yo hice todo bien y me prometieron que me lo iban a cuidar y mi hijo se murió. Y ahí es un problema. Pero también, al después de la muerte, hay religiones que ayudan y otras que desayudan, como en todo, ¿no? Pero bueno, hay personas que deciden apegarse a esa creencia, ¿sí? Y ayuda un montón y avanza y está buenísimo. Y hay otros que la sueltan y la cambian. Pero sí hay una realidad, que el ser humano necesita creer en algo, lo que quiera. Pero necesitamos creer que hay algo superior a nosotros. Antes cuando hablabas de que tal vez los niños o los adolescentes están tal vez más reconciliados con la muerte, con esta idea de que, bueno, me pasa esto, me voy a morir, el final se acerca, y bueno, tal vez los adultos no. ¿Ves que hay distintas formas de entender la muerte a lo largo de nuestra vida cronológica? Claro que sí. Sí, porque en realidad el proceso de entendimiento de muerte es como el crecimiento del ser humano. Nosotros a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas nuevas que tienen que ver con la edad y el desarrollo mental que tengo, ¿sí? Bueno, con la muerte pasa lo mismo. Para poder comprender la muerte y llegar a la adultez y entender de qué se trata morir, necesitamos que nuestro aparato psíquico se desarrolle. Un niño de 4 años no comprende la muerte como lo comprendemos nosotros, por eso al momento de que una persona muere cercano a su familia hay que explicarlo para su tamaño, digamos, ¿no? Para su comprensión, de una manera. A un chico de 7 y 9 años de otra, a un preadolescente de otra, un adolescente de otra y un adulto de otra. Justamente ¿por qué? Porque a medida que vamos creciendo vamos adquiriendo herramientas para entender. Por ejemplo, el pensamiento abstracto, el ser humano lo empezamos a desarrollar a partir de los 9-10 años. Por lo tanto, previo a eso, el niño lo que tiene es la fantasía. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que decimos en ese momento porque esa fantasía para ellos es realidad, ¿no? Entonces es justamente eso. Eso es el momento de comunicar. Al momento de transitar ellos la muerte, justamente, como no van teniendo esa comprensión, cuanto más chico es, más fácil es comprender su propia muerte. Aunque parezca todo lo contrario, porque los que los miramos somos los adultos desde toda la comprensión. Pero el niño no tiene toda esa información que nosotros tenemos. Entonces, claro que sí, que hay
una diferencia de mirada hacia la muerte, depende de la edad. A partir de los 18, 19 años, ya todos más o menos comprendemos de qué se trata. Pero también es cierto que el adulto seguimos teniendo ese pensamiento mágico de que esto no me va a suceder. Y ese es el gran problema. También ahí se cruza un doble miedo, el miedo a la pérdida y el miedo a darme cuenta de que yo mismo soy finito, soy mortal, que tengo los días contados. Tal cual, claro. Pero en realidad, si asumo esa finitud, la vida es probable que sea mucho más saludable. Pueda valorar muchas más cosas que antes no. Lo que un punto en común entre los pacientes es, bueno, pero yo no sabía que podía irse si no hubiese hablado, lo hubiese abrazado, qué sé yo, no me hubiese peleado tanto, ¿por qué me enojé tanto? Y a mí, desde mi lugar, me enoja. Digo, ¿por qué tiene que llegar la muerte para que te des cuenta de eso? ¿Por qué la vida no puede mostrarnos que podemos hacer eso? Lo que pasa es que la vida y la muerte los ponemos como opuestos, y no son opuestos. Es como el día y la noche, es lo mismo, necesitamos de una cosa para que la otra exista, pero nos asusta. ¿Por qué elegiste la tanatología? Por varias razones. Una fundamental es que la muerte pasó muy cerca de mí desde muy chica, y bueno, y esto, ¿no? De sentir el desamparo, de ¿quién me explica esto? ¿Qué pasa con esto? Esa situación de ¿quién es el que atiende esta situación, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso, más allá de que la muerte siempre fui muy curiosa, sumamente curiosa desde muy chica. Y por supuesto que siempre me llamó la atención el después, el durante, bueno, y después me quedé con lo que podemos hacer algo, que es con la vida. Pero básicamente por curiosidad y por experiencias personales también. Bueno, todo este tiempo estuvimos hablando bastante de lo que es la muerte en términos de vida-muerte, de la existencia, pero y de duelos que tienen que ver con eso, pero ¿se pueden hacer duelos por parejas, por relaciones, por cosas perdidas? Totalmente. Hay un dolor que es identificable. Las etapas del duelo son similares, son iguales. A ver, nos roban. Y decimos no, después nos enojamos, ¿sí? Después nos ponemos tristes porque se fue la situación. O sea, las etapas para el duelo, para la pérdida en sí, son las mismas. ¿Por qué? Porque, claro, y hay que hacerlo. En una pareja es fundamental también que podamos despedir esa situación, eliminar las expectativas, porque el duelo en definitiva tiene que ver con eso, con dejar de tener expectativas. Ya está, asumir que eso se terminó, no está más y me toca otra nueva vida, otra nueva etapa distinta. Y si es con aprendizaje, mucho mejor. Que no hay forma de que una situación de pérdida no te dé aprendizaje. No hay manera de que no. Está si lo queremos ver o no. Cuando en una pareja podemos hacer el duelo, tenemos garantizado que la que va a venir es mejor que la anterior. No sé si muy buena, pero mejor que la anterior seguramente sí. Es eso, es hacer los procesos. Cuando podemos hacer los procesos, estamos más sueltos, ¿sí? Mucho más sueltos. Una mudanza, hay que hacer el duelo también, ¿no? O sea, por supuesto que cada duelo con su tamaño, digamos, con la situación que vamos viviendo, pero claro que sí, las etapas son exactamente iguales, desde un robo, una pareja, una mudanza, un divorcio, o sea, todos se manejan de la misma manera. Por supuesto que lo que cambia es la intensidad del dolor y el valor de la pérdida. Yo siempre digo que tuve en un momento una situación complicada con un paciente porque había perdido su gato. Fue muy loco, fue la única vez que trabajé con alguien que es su animal. Y ¿Esta persona acudió a vos porque perdió el gato? Claro, o y estaba muy mal, y sinceramente personas adultas, yo tomo muy pocas personas adultas, normalmente siempre el adulto que toma está vinculado con un niño y un adolescente, pero a veces me pasa que me enamoro así de la persona y lo trabajo igual, y me pasó esto con esta mujer porque me parecía como muy... Y es esto, de que en realidad el valor tiene que ver con lo que significa aquello que pierdo para mí. Esto que decimos, bueno, no, pero es un hijo, bueno, pero hay que ver qué significa ese hijo para vos, ¿sí? Nosotros los latinoamericanos también, viste que tiene como la parte del hijo, pareciera que es el duelo más difícil, y no es el duelo más difícil. El duelo, los que quedan más de... ¿Qué es un duelo difícil? Es el que no puede hacerlo, es el que queda desamparado.
Y el duelo más difícil de transitar es de un niño, de un hermano, porque justamente nadie lo mira. Y ese niño pierde a su hermano, pierde a la mamá que tenía antes, pierde al papá que tenía antes. Normal, es muy difícil que una pareja en duelo pueda avanzar. Con mucho trabajo, con mucho amor se puede, por supuesto, y pasa, pero hay veces que no. Y ese niño queda ahí. Ese es el más difícil y es el que nadie aborda. Por eso yo me declaro defensora de los hermanos en duelo, porque eso es lo más difícil, porque no lo puedo transitar. Entonces, esta señora que me tocó en ese momento, ese gato significaba su familia, su hijo, era todo, no tenía otra cosa en el mundo. Y tampoco, nunca había asumido que los gatos vivían mucho menos que nosotros. Bueno, me resultó bastante complejo trabajar con esa mujer y poder avanzar y que ella pueda aceptar esa pérdida y que podía haber otro gato, otro animal en su vida que significara lo mismo o algo diferente o mayor, menor medida, pero podía seguir encontrando el amor en esa situación. Entonces lo importante es lo que significan las personas y a veces las cosas materiales para nosotros. Si eso tiene un significado muy grande para mí, el duelo va a ser complicado de transitar. ¿Y cómo ves en líneas generales a los rosarinos mismos, digamos, una ciudad que ha sido atravesada por muchos hechos de violencia de distintos tipos, por supuesto? ¿Cómo la ves? ¿Cómo hacen los rosarinos el duelo, digamos, a nivel ciudadano, ¿no? De vecino? Bueno, también hubo muchas situaciones, lo que pasó en Calle Salta, hubo muchas situaciones de tragedias y de dolor. El rosarino es bastante negador, vamos a hacer así. Es como que se compra un pasaje de avión y se fue de viaje, es la realidad. Pero también es cierto que este último tiempo, esta última década, hubo como una expansión de conciencia, si me permiten decirlo de esta manera. Es como que se pudo empezar a hablar del tema, se pudo empezar a saber, entonces se busca mucha contención. El rosarino antes costaba mucho que se permitiera relajarse, meditar, hacer yoga, qué sé yo. ¿Por qué me refiero a esos temas? Porque en realidad para poder transitar un duelo tengo que ir para adentro. Y todo lo que me ayude a ir para adentro, que sea externo, está buenísimo. Tengo que conectarme y bueno, me acabo de considerar rosarina, aunque no lo soy, pero bueno, casi es como si lo fuera. Ya viví más en Rosario que en otro lugar. ¿De dónde sos? De la ciudad de Galvez. De Galvez. De Galvez. Bueno, cerquita. Cerquita, sí. Pero en realidad es esto de poder de alguna manera, somos muy amigueros, o sea, esto nos ayuda mucho, muchísimo. Los amigos, hay mucha contención. Y yo creo que esto también no es rosarino, sino los argentinos en sí, cuando hay una tragedia, una situación, somos tremendamente generosos en ese sentido. Que eso no pasa mucho afuera porque se ocupan las fuerzas de hacer eso. Nosotros salimos nosotros y hacemos. Pero lo que yo noto acá es el valor de la amistad. Es muy fuerte. Los amigos son re importantes y son casi familia. Eso creo que no pasa mucho en otros lugares. Es esa cuestión de contener desde la amistad. Hay mucho valor en la amistad. Y un valor para el duelo y para seguir adelante. Es sumamente importante, sumamente importante. Para un adolescente y justamente un niño en duelo, sus amigos son su familia, son quienes lo van a escuchar, quienes lo van a acompañar, porque la familia está ocupada en otra cosa a veces. Entonces, tiene que ver con eso. Sí, el amigo es fundamental. De hecho, los duelos más difíciles que me ha tocado transitar, que tienen que ver con situaciones de tragedias importantes que pasaron en la ciudad, de accidentes automovilísticos, de situaciones como lo que pasó en Calle Salta y demás, sin los amigos y me hubiese sido imposible mi trabajo, digamos. Son el sostén muchas veces. Eso es fácil de encontrar acá. Bueno, muchas gracias, Carla. La verdad que da para seguir hablando, por supuesto, pero se nos acabó el tiempo. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado y será hasta el próximo Mesa de Diálogo.